Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La curva de contagios por COVID-19 sigue disparada en el país y es que día a día hemos visto cómo la velocidad de transmisión del virus ha venido aumentando de manera preocupante, especialmente entre junio y lo que va corrido de julio. Esto sin contar además la ocupación de las UCI, que en varias ciudades pues ya supera el 80%, a pesar de que se ha venido ampliando su capacidad. En medio de esta crisis sanitaria, el país se debate entre avanzar más en la reapertura de sectores o volver a una cuarentena estricta, como se planteó hoy en algunas localidades de Bogotá, por ejemplo. Pues bien, para analizar este tema hemos invitado al doctor Jaime Ordóñez. Él es epidemiólogo e investigador y nos acompaña conectado desde la ciudad de Medellín. Doctor Jaime Ordóñez, bienvenido a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Daniela, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. A usted por aceptarla y comienzo preguntándole, según su análisis, ¿por qué se dispararon tanto los casos de COVID durante los últimos días del país? Mire lo que ocurrió ayer, por ejemplo, fue un caso que realmente nos llamó tanto la atención. ¿Esto era previsible? De alguna forma, sí, Daniela, esta es la nueva realidad, esta es la nueva normalidad. Es decir, ya estamos en un ascenso y el ascenso significa que día a día van a estar aumentando todos los casos. No significa, por ejemplo, que si hubo 180, el día siguiente tenga que haber 190. No, puede estar en un rango entre, qué sé yo, 150, 160, que es una barbaridad, pero también va a estar subiendo. Es decir, va a haber un rango de valores, pero ese rango de valores, lo que es claro es que a partir de ahora va a estar subiendo de forma constante. Y medidas como, por ejemplo, la del primer día sin IVA, esas imágenes que indignaron tanto en el país y que sorprendieron a la vez, ¿tienen algo que ver con ese aumento de casos o qué es lo que está pasando? Claro, Daniela, todo tiene que ver. El día sin IVA, pero no solamente el día sin IVA. Es decir, también la responsabilidad constante que se ve en cualquier cantidad de imágenes que uno ve en los noticieros de gente que no guarda distancias, no usa el tapabocas en la calle, sigue creyendo que están con protección divina y que no enfermarán. Entonces, sí, el día sin IVA afectó, es un hecho, pero no fue lo único, porque es que aparte del día sin IVA, también hay un comportamiento diario y constante que la ciudadanía, si no lo cumple, pues ya estamos viendo las consecuencias. Es que 180 muertes en 24 horas por una misma enfermedad, son muchas. Son muchas. Hablemos ahora de lo que viene, de lo que hay que hacer. Por ejemplo, hoy Bogotá anunció que entrará en cuarentena estricta por localidades. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿usted cree que esto es lo más efectivo para frenar esa velocidad de contagio? Decir que algo es lo más efectivo desde el punto de vista epidemiológico, pues sería bastante temerario. ¿Va a ayudar? Claro que va a ayudar. Eso es mejor que no hacerlo. Pero yo he sido muy claro que lo que más ayuda definitivamente es identificar a los pacientes enfermos. Es decir, yo creo que es mucho más eficiente identificar a unos pocos enfermos que aislar a unos muchos sanos. Lo que pasa es que para identificar a unos pocos enfermos se necesita un programa masivo de pruebas de COVID-19. Yo calculo que en este momento un programa masivo de 30 días de duración se está realizando unas 68.000 pruebas diarias. Eso es más de 3 veces la capacidad que actualmente está haciendo el país. Entonces, si no lo tenemos, pues sí, entonces toca el aislamiento, a sabiendas de que es lo segundo más eficiente que hay después de un programa masivo de pruebas. Detengámonos en el tema, el caso, o mejor, las pruebas masivas, lo que se necesita. Bien sea por falta de recursos, bien sea por incapacidad, pero el Estado pues no ha estado a la par, como lo veíamos con otros países, realizando ese número de pruebas masivas que se necesitan para llegar, por ejemplo, a los casos asintomáticos. Mientras esto no pase, mientras esto no ocurra, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cree usted que sucedería entonces? Daniela, como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, solamente vamos a tener el mismo resultado. No hay otra opción. Ante ese número de pruebas, vamos a seguir obteniendo ese número de infectados y, por tanto, ese número de muertes. Con un agravante de esas muertes, Daniela, quiero llamar la atención al respecto. Esas son muertes que se han dado en condiciones ideales de atención. Es decir, hay problemas en la UCI porque se están acabando, pero aún no se han acabado. Por tanto, cuando realmente se acaben las UCIs, eso va a aumentar todavía más, Daniela.
Claro, porque no tendríamos entonces esa capacidad de atención. Y si esos son los resultados hoy, con un porcentaje aún de disponibilidad, pues no podemos imaginar lo que ocurrirá en algunas semanas. ¿Qué está pasando con las pruebas? Los resultados que tuvimos, por ejemplo, ayer, esta cifra tan alta, más de 5.000 casos de contagio, ¿se está reflejando en un mayor número de pruebas o se están haciendo estas en poblaciones sectorizadas? ¿Cómo cree usted que se está manejando este tema, este tipo de detección? Pasan varias cosas. Lo primero es un aumento de 5.000 casos positivos, donde veníamos en números de 4.000 y pico, es un aumento de prácticamente el 20% de un día para otro. Es muy alto. 20%. Es que se me aumentan las muertes 20%, es que el día siguiente yo estoy en 200, 320, 210. Entonces, 20% es muy alto y el número de pruebas aumentó, pero fíjate que no aumentó 20%. Es decir, el número de positivos, resultados positivos respecto al número de pruebas es muy alto, lo que significa que en realidad cada vez hay mayor velocidad de transmisión. Aumentar el número de pruebas va a identificar más positivos, pero también se está aumentando la velocidad de transmisión. Ahora bien, hay una cosa muy importante, Daniela, quiero llamar la atención al respecto, y es, cuando usted me está diciendo que se reportaron 5.000 pruebas, ayer es el reporte, pero Daniela, esos 5.000 son de la semana pasada. Me explico. Los reportes llegan con una semana de anticipación. Lo que estamos viendo es la foto de hace una semana. Es como cuando usted mira las estrellas. Usted está viendo una luz que salió ese tiempo de allá, pero en realidad, en la imagen real, puede que esa estrella ya ni siquiera esté ahí, puede que haya desaparecido. Lo que estamos viendo fue lo que pasó la semana pasada. Es decir, que si en el transcurso de esta semana tuvimos, diga usted, unos 30 y pico de mil, pongamos 30.000 casos nuevos, unos 30.000 casos nuevos, esos casos en realidad son de hace una semana. Es decir, que en realidad, reales, hay más de 30.000 que no ha llegado la prueba, que no los ha identificado. Una cosa es estar infectado, otra cosa es estar infectado e identificado. Entonces tenemos una semana de retraso en ese reporte. ¿Dónde está lo grave de este reporte, Daniela? Para terminar esta idea, lo grave de este retraso es que estas personas que son sospechosas, la mayor parte de Daniela, no se están quedando en la casa. La gente se está quedando en la casa cuando se les confirma que es un caso, pero mientras son sospechosos, muchos de ellos no se quedan. Entonces, es posible que en esta momento haya 30.000 circulando, que con toda seguridad están enfermos, que ya se les hizo la prueba y no están en la casa. Claro, entonces, ¿a cuántas personas debieron contagiar ya estas personas antes de darles el resultado, la noticia de positivo? Muy preocupante. Hablando de preocupación, hace un instante usted nos decía que si seguimos sin poder frenar el virus, pues pronto podríamos tener dificultades para atender incluso otras emergencias diferentes al COVID. Es decir, ya no se registraría el mismo número de muertes por otras causas diferentes al COVID, sino que sería mayor. ¿Por qué? ¿Por esa falta de atención? Claro, este es un tema que no se ha tocado públicamente, pero esto hay que decirlo. Se nos dispara la muerte por COVID por cosas obvias, porque es una enfermedad nueva, no tenemos cómo tratarla ni prevenirla. Pero dado que los recursos son limitados en este y en cualquier país, los recursos son limitados, entonces se me acaban los recursos para atender la población por COVID y por cualquier enfermedad. Entonces se me va a presentar un exceso de mortalidad por otras causas. Me refiero a exceso de mortalidad, eran muertes que bajo condiciones normales se hubieran podido prevenir. Por ejemplo, alguien se infarta y ya no va a haber que atenderlo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si el camión cisterna que explotó en Tasajera hubiera sucedido hace 3 semanas, los 40 heridos ya estarían muertos, así como suena horrible. ¿Por qué? Porque no hubiera habido ¿hace 3 semanas recibirlos. o 3 semanas después? Perdón, hubiese explotado Sí, dentro señor. de 3 semanas. Sí. Entonces, esos 40 heridos ya estarían muertos los 3 inmediatamente, porque no hubieran ido a atenderlos. Pero va a pasar eso con personas con infarto, con personas con accidentes de tránsito, cualquier otra enfermedad. Entonces, no solamente el problema del COVID desde el punto de vista de salud pública, no solamente la cantidad de gente que está muriendo por causa directa del COVID, sino por causa indirecta del COVID, porque los recursos de atención ya quedaron bloqueados también. Muy grave ese otro punto de vista que usted nos plantea, doctor. Nuestra guía para hacerle seguimiento al virus también ha sido la ocupación de las UCI, pero para algunos especialistas este es un indicador tardío y basado en enfermos graves. ¿Usted comparte esa opinión? Y de ser así, ¿cuál debería ser entonces el indicador guía para responder a tiempo con nuevas medidas de restricción? Claro, totalmente, porque es que, como ellos dicen, tienen toda la razón, ya esa es la punta del iceberg, la idea es coger el iceberg desde abajo. ¿Cuál es el indicador?
el paciente infectado. El paciente infectado para identificarlo oportunamente, aislarlo. Hay aseguradoras que están haciendo programas muy importantes del manejo en la casa, muy completos, con cualquier cantidad de cosas para tratar de evitar que llegue al hospital y que se llegue al hospital, que no llegue a una UCI. Entonces, ese es el indicador, el infectado, pero hay que salir a buscarlo, hay que salir a buscarlo. Lo de los conglomerados es interesante, pero no es suficiente, porque es que siguen apareciendo de otras partes. Permítame, yo vi una entrevista que usted le hizo ayer a un escritor, a un guionista, A y él Mauricio, decía, sí, señor. a Mauricio, y él decía que él jamás supo quién lo infectó. Así de sencillo. Revisaron todo su cerco epidemiológico y jamás supo quién lo infectó. Eso es lo que está pasando. Y se quedó sin saber quién lo infectó. Y el problema es que él posiblemente infectó a otros y él tampoco lo sabe. Entonces, porque fue asintomático durante el tiempo. Sí. Entonces, hay que salir a buscar los asintomáticos. El cerco es importante, pero no es suficiente el cerco epidemiológico. ¿Cómo se buscan los asintomáticos? Con pruebas. Claro, los sistemas de vigilancia epidemiológica en términos generales se dividen en dos, pasivos y activos. El pasivo es el que usamos comúnmente. Entonces Sí. tenemos un sistema de vigilancia pasivo en tuberculosis. El individuo está sospechoso, consulta, se le hace el cerco y todo esto, y eso lo hacemos en todas estas enfermedades infecciosas que tenemos más o menos bajo control. Eso lo llamamos que son endémicas, que están en valores normales en la población. Pero ante una epidemia, ante la velocidad, eso no es suficiente. Entonces estamos utilizando un sistema de vigilancia epidemiológica pasiva, donde esperamos que el individuo consulte, lo identificamos, hacemos el cerco epidemiológico y creamos conglomerados. Y estamos en lo mismo, entonces se nos sale la velocidad a la que anda, es mucho mayor, nos está sobrepasando de una manera impresionante. Entonces hay que seguir haciendo el cerco epidemiológico, no digo que no se haga, hay que seguir con los conglomerados, pero hay que ser más allá de los conglomerados. Hay que salir a buscar en esos asintomáticos como usted o como yo, que potencialmente creemos que no somos portadores. Cuando usted nos explica que hay que salir a buscarlos, ¿a qué se refiere? ¿Hay que salir a hacer pruebas, por ejemplo, más allá de las cárceles, más allá de las estaciones de policía, más allá de los centros Sí, médicos? ¿O a qué se refiere? Denos un claro, ejemplo, por claro. favor. Eso que usted dice son conglomerados. Entonces uno hace un muestreo en la población y ese muestreo dice, cayó la casa de Daniela Pachón y en esa casa se va a tomar una muestra. Pues uno va hasta esa casa y toma una muestra. Ahora bien, eso es para el cálculo del tamaño de la muestra, pero para identificar quiénes son los individuos, uno también podría utilizar ciertas poblaciones prioritarias. Entonces yo podría priorizar, bueno, el tamaño de la muestra son 2 millones. Estos 2 millones, bueno, de esos 2 millones quiero todo el personal de la salud, quiero todas las fuerzas militares, quiero todas las personas que están en contacto porque son vendedores o porque son mensajeros, y si esos representan 1 millón, el otro millón lo quiero a población general. Ya hay 500 formas de poder hacer eso. En España el ejército terminó recogiendo las muestras en la calle de casa en casa. Entonces, la forma de hacerlo es lo de menos, pero te está dando un número que es más o menos lo que necesitamos en este momento. 2 millones, si es posible, en 30 días. 2 millones en 30 días. Doctor Jaime, hablemos ahora del panorama del personal médico. ¿Usted cómo lo ve? Además de que tenemos escasez de especialistas, pues muchos de ellos han tenido que dar un paso al costado porque también se han enfermado de COVID-19, por ejemplo. Claro, es que vea todo lo que se viene hablando de las UCIs, traer más ventiladores y más ventiladores y más ventiladores. La capacidad máxima de UCIs que aguanta este y cualquier país es del recurso más importante, el capital humano. Entonces, la cuenta que hay que hacer es qué capital humano tenemos y hasta ahí nos podemos estirar. Ahora bien, los intensivistas tienen ciertas estrategias para estirarse al máximo, pero hasta ahí se puede llegar. No hay posibilidad de estirarse nada más. Entonces, en ese orden de ideas, ellos están estirándose al máximo, pero el nivel de estrés dentro de una UCI es muy complejo. Usted no se imagina lo que es alarmas sonando y sonando las 24 horas y todos los pacientes son excesivamente complejos. Entonces, en ese orden de ideas, el nivel de estrés al que están expuestos, y si a eso usted le coloca que en ciertas partes del país hay presión laboral porque no se les ha pagado lo que se les adeuda, es muy complejo trabajar bajo esas condiciones. Haga de cuenta que un soldado se fue a la guerra y lleva 6 meses sin que le paguen el sueldo. Y además de eso, usted nos ha dejado preocupados porque solamente en este punto no imaginamos el nivel de estrés y el nivel de cansancio que ya debe tener el personal médico
y ahora pues lo que se avecina, a lo que se van a enfrentar, entonces la situación sería aún peor, se podría salir de las manos. Muy grave, doctor Jaime. Hay un caso que quisiera citar como ejemplo. Suecia quiso evitar el confinamiento y le apostó a un distanciamiento voluntario, pero terminó con tasas de mortalidad más elevadas a las de sus vecinos. ¿Usted qué cree? ¿Qué tanto rigor científico tiene el concepto de la inmunidad de rebaño, que se refiere a permitir un contagio masivo para controlar con el tiempo al virus? No ha funcionado, pero aquí entran varias cosas. Lo primero es que el modelo sueco fue un completo fracaso. Hacia abril y mayo muchos hablaban de eso, que vea la maravilla del modelo sueco. Y uno miraba los indicadores del resto de los países nórdicos, de Dinamarca, de Finlandia, de Noruega, y eran muy diferentes, eran de lejos mucho mejores. Económicamente, Suecia está en una situación muy difícil después de esto. Incluso pues algunos países no dejan entrar suecos. Eso es gravísimo en un espacio tan pequeño. Entonces, ese modelo no funcionó. ¿Qué es lo que está pasando? Salió un reciente estudio sobre el tema de la inmunidad de rebaño y se ve que en España, por ejemplo, no alcanzó el 5% máximo. Aquí entran varias cosas, porque es que la inmunidad de rebaño va a depender también de cuánto contacto hay. El problema es que como el virus es tan excesivamente agresivo, es muy, muy agresivo, entonces cuando hacemos distanciamiento social, en realidad no estamos manteniendo tan bien todo el contacto que usualmente mantendríamos, porque es mejor que nos estemos cuidando. Entonces, en realidad, en esta pandemia no tiene ningún sentido. El riesgo es muy alto de buscar inmunidad de rebaño. Es decir, venga, entonces vamos a contaminarnos todos, que es como la política que han hecho algunos jóvenes y han terminado varios de ellos en cuidados intensivos y desafortunadamente algunos muertos. Para que salgamos de esto de una vez, es el peor error, porque es excesivamente agresivo. La tasa de letalidad, es decir, el riesgo de fallecer por una gripa, fluctúa entre 1 a 1000 a 1 en 5000 personas. Es decir, una gripa lo puede matar, pero el riesgo es muy bajo, 1 a 1000 a 1 en 5000. Daniela, aquí estamos hablando que la tasa en Colombia está en 3,5, en el mundo está en 4,5, es decir, 5 de cada 100 se mueren, 1 de cada 20. Pasamos de una gripa que es de 1 en 5000 a 1 en 20. Esto es muy agresivo, el riesgo es exageradamente alto, sobre todo para algo que es tan contagioso. Entonces, no está funcionando el concepto de la búsqueda de la inmunidad de rebaño, Daniela. Bien, doctor Jaime, finalmente en redes algunos se preguntan por qué el confinamiento más estricto ocurrió cuando teníamos menos casos y no ahora que estamos en este momento donde registramos cifras disparadas. El error no es haber hecho el confinamiento, no, a mí me parece que fue una política acertada. Lo que pasa es que no estábamos preparados, esa es la verdad, pues no estábamos preparados. Recuerde que, pues desafortunadamente, el ministro solo se posesiona el 3 de marzo, estuvimos 9 semanas y media sin ministro. Recuerda que hubo una alerta internacional el 28 de enero, el 23 de enero Wuhan ya estaba en cuarentena y pasó todo este tiempo, entonces realmente no alcanzamos a prepararnos en términos de la infraestructura. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Pues ya lloviendo sobre la leche derramada. Que enero y febrero se hubiesen aprovechado para crear la infraestructura de laboratorios. Y esa cuarentena, que sí fue muy oportuna, porque no hay menor duda, sí fue oportuna, se hubiese aprovechado para hacer las muestras. Es decir, no habría que hacer 2 millones ahora, hubiéramos hecho medio millón, 1%. Ese 1% lo hicimos en 100 días. Si ese 1% lo hubiéramos hecho en 30 días durante el mes de abril, la cosa sería muy diferente porque hubiéramos hecho 500.000 pruebas relativamente rápido, pero ya en este momento estaríamos con un mayor control de los casos nuevos, porque se identificaron rápidamente los infectados asintomáticos. Eso fue lo que pasó. Recuerda que desde el 15 de febrero la Universidad de Rosario lo confirmó, durante todo ese tiempo estuvo expandiéndose, entonces imagínate un mes, una pandemia andando por el país sin control alguno. Recuerde cuando cerramos puertos, cuando se cerró el Dorado, eso fueron otros momentos complicados que no se hicieron oportunamente. Entonces, insisto, yo creo que sí fue adecuado la cuarentena. Creo que no se aprovechó suficiente en haber hecho un programa masivo de pruebas, que ese era el momento donde menos pruebas era necesario hacer. Con 500.000, el 1% de la población, que fue lo que hizo Corea, se hubiera podido resolver una cosa de forma importante. Ahora llevamos 1 millón y necesitamos otros 2 millones.
Pues qué lamentable, doctor Jaime Ordóñez, porque como usted lo dice, hoy es otro el panorama que tenemos, es otro el reto al que nos enfrentamos. Como siempre, doctor Jaime Ordóñez, epidemiólogo e investigador, muchas gracias por aceptar esta invitación de Noticias Caracol ahora, esta vez en Sala de Prensa. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos nos acompañará Ricardo Espina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy en el radar en Sala de Prensa les hablamos de la historia de una interceptación telefónica, de una interceptación ilegal al número del exministro y exnegociador de paz Álvaro Leiva Durán. Se realizó entre febrero y julio del 2013, durante la época de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, y se hizo aparentemente de manera ilegal, como hoy lo dio a conocer la Fiscalía, intentando escuchar presuntamente posibles avances de sus gestiones como negociador de paz. Ubiquémonos en el tiempo. En ese momento apenas comenzaban los diálogos entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en Cuba. Y desde hace por lo menos 6 años se supo de la existencia de un plan para escuchar e interceptar ilegalmente a los negociadores de paz, con el fin, seguramente, de saber de qué estaban hablando en la mesa y utilizarlo con fines políticos. Esa es la teoría de algunos. Y de hecho, el hacker Andrés Fernando Sepúlveda fue condenado por esos mismos hechos, aunque el Centro Democrático señala que no hay nada de eso y que simplemente se trató de una estrategia para quitarle la presidencia a través de esa estrategia a su candidato Óscar Iván Zuluaga. Pero volviendo al episodio de Álvaro Leiva, tiene muchos elementos graves, entre otras cosas porque metieron su número telefónico a una investigación por lavado de activos, lo escucharon durante más de 6 meses y no se sabe qué hicieron con esa información, no se sabe a quién se la entregaron, ni tampoco se tiene conocimiento de quién ordenó exactamente todo esto. ¿Por qué es importante? Porque esto se conoció luego de que Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionario del CTI, dijera ante la JEP que había tenido instrucciones para que adelantara seguimientos ilegales desde la Fiscalía contra algunos integrantes del proceso de paz. Detrás de esto también hay una pelea de pesos pesados entre 2 exfiscales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez, quien envió una carta en las últimas horas pidiendo que su nombre se limpie, porque dice que a él lo acusaron de haber espiado el proceso de paz y dice que él, como efectivamente lo certificó la Fiscalía, no tiene absolutamente nada que ver. Eso sí, pidió que se llegue hasta el fondo del episodio porque esto ocurrió en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Quedan muchas dudas en todo este episodio que pasa a la historia del país, pero sí es muy importante saber a quién le interesaba espiar el proceso de paz, por qué estaban escuchando a Álvaro Leiva, qué intereses tenían y quién dio la orden. De eso se debe encargar la Fiscalía para que muy pronto el país, ojalá, conozca la verdad. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final. Los dejamos con signo pesos. Gracias por conectarse con nosotros en Sala de Prensa. Buenas noches.